Continuar con la modelación de este alcantarillado pluvial y dándole continuación al video anterior, nos falta ingresar un elemento más y que es muy importante, que son los datos de lluvia. Como dijimos, aquí en los registros nosotros podemos ingresar directamente el valor de caudal que tengamos, es decir, aquí podemos asignar un valor que ya se calculó previamente, o bien se puede calcular directamente la hidrología asignando el área tributaria y los parámetros de esa área. En este caso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, necesitamos datos de lluvia para que se haga el cálculo hidrológico. Entonces, aquí está esta nubecita que nos dice justamente pues que asignar la lluvia. En este caso yo ya la asigné, es esta de aquí. Y si se recuerdan aquí en default yo le había puesto que se llamara lluvia. Entonces al asignar una, en automático se coloca como lluvia 1. Al darle doble clic, aquí nos da información, por ejemplo, que dentro del sistema de coordenadas que está este dibujo, que no está en ninguno específico, esas son sus coordenadas. Después nos dice cómo deseamos ingresar los datos, si en intensidad, en volumen o datos de lluvia acumulados. El intervalo de tiempo, en este caso nosotros vamos a utilizar a 5 minutos. Y esos datos que nosotros ya no vamos a asignar, aquí sí es importante definir que esta va a ser un sí, esta opción es la que vamos a asignar. Y posteriormente al asignar esa información y darle doble clic aquí, nos va a llevar a otra ventana en donde creamos justamente el time series. Yo aquí le puse datos de lluvia. Podemos asignar una descripción a la que queramos, o sea, datos de lluvia relativos al ejemplo, bla, bla, bla. Y aquí nos da dos opciones. Una es que utilicemos un archivo externo, que ya tengamos los datos asignados y simplemente los cargamos en automático. U otra es que los asignemos de forma manual. Nos da elementos de fecha, de mes, día y año, el tiempo en horas y minutos y el valor. ¿Qué valor es este? ¿Y qué datos son estos? Estos son datos relativos a un dietograma. Un hietograma, como saben, es una gráfica que representa los valores de lluvia en forma de barras. Generalmente tiene una forma de campana. Esos datos de lluvia, para ejemplo, tanto de a lo mejor de su proyecto como para este ejercicio, ya están asignados porque no nos vamos a meter al tema hidrológico. Entonces son estos datos de lluvia, el tiempo a cada 5 minutos de intervalo, la precipitación en milímetros, aquí está dada, y aquí fue lo que se ingresó manualmente. A eso se le conoció, a esta serie de datos se le conoció como datos lluvia. Le damos OK. Y entonces aquí el programa ya dice que la lluvia va a trabajar con estos datos de lluvia, con estos valores que acabamos de ingresar. Y acá en un intervalo a cada 5 minutos. Entonces la lluvia ya está asignada. Bien, ¿con qué vamos a continuar? Vamos a continuar revisando cada uno de los registros o uniones. En este caso, aquí están. Le damos doble clic al R1. También la forma de abrirlo es muy sencilla. Si le damos doble clic aquí y se abre. Aquí tenemos R1, ya se asignó las coordenadas. Em, bueno, ahorita antes de eso, mejor vamos a repasar las subcuencas, que las subcuencas son las que van a llevar más trabajo. ¿A qué me refiero con más trabajo? Le damos doble clic a la primera subcuenca, aquí está. Como ya saben, viene aquí su nomenclatura, sus coordenadas, y esto es lo importante. Aquí nos queda diciendo que hacia dónde vamos a conectar que esa cuenca va a descargar, sobre qué registro. En este caso, esta subcuenca 1 va a descargar al interior del registro 1. Entonces, en este caso ponemos registro 1. Y al poner registro 1, en automático se dibuja una línea punteada. Ahí está la línea punteada entre la sub SC1 y R1, que nos está diciendo que justamente ya se conectaron esos dos parámetros. Bien, vamos a conectar el resto de subcuencas. Selecciono, por ejemplo, la 2, perdón, la subcuenca 2. Aquí está. Esa subcuenca 2, eh, aquí nos dice que qué lluvia, con qué lluvia va a trabajar esa subcuenca. Ya nosotros ya tenemos asignada 1, que es la lluvia 1.
Así le llamamos a la lluvia 1. Entonces aquí lo que está haciendo es que el programa va a de asignarle todos los datos de lluvia 1 a esta cuenca para calcular con esos datos los caudales relativos a la precipitación. Y aquí otra vez nos dice que a qué registro va conectado. En este caso, toda la subcuenca 2 va conectada al registro 2. Entonces le ponemos registro 2. Y ahí ya se dibujó la línea punteada. Todos esos valores también se van a llenar, pero por el momento simplemente estamos uniendo. Nos vamos a la subcuenca 3. La subcuenca 3 también va a trabajar con la lluvia 1 y se va a conectar al registro 3. Vámonos con la 4 que está de este lado. Subcuenca 4 trabaja también con la lluvia 1 y se conecta al registro 4. Subcuenca 5 se va a conectar ahí. Toda esta subcuenca va a descargar en su punto más bajo que es el registro 5 y trabaja también con los datos de la lluvia 1. La subcuenca 6 descarga al registro 6 y trabaja con la lluvia 1. La subcuenca 7 trabaja con la lluvia 1 y se conecta al registro 7. Y finalmente la subcuenca 8 trabaja igualmente como las demás con la lluvia 1, que es la única que tenemos asignada, y se conecta al registro 8. Muy bien, ahí están conectadas ya todas las cuencas. Ya el programa ya reconoce hacia dónde debe descargar cada uno. Ya sabe que estos registros ya tienen una atribución de caudal y que posteriormente va a calcular. Ahora sí, vamos a rellenar los datos fisiológicos, digamos, o características fisiológicas de las cuencas, como por ejemplo el área, el ancho, la pendiente y otros valores. Regresamos a la subcuenca 1, que aquí también en la subcuenca 1 hay que asignarle que es la lluvia 1. Anteriormente me había faltado. Bien, vamos a comenzar. El primer parámetro que nos pide es área. Acá abajo dice área de la subcuenca y nos dice las unidades, hectáreas. El programa no nos va a calcular áreas y sobre todo no nos va a calcular áreas en un dibujo que no está representado a escala, que no está georreferenciado, que no representa ninguna escala en absoluto. Entonces no puede calcular un área. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que podemos hacer es que previamente nosotros dibujemos las áreas tributarias. Por ejemplo, esta. Las dibujemos en AutoCAD. Aquí está dibujada el área, que es la misma que está aquí. Entonces, cuando nosotros exportemos el archivo para cargarlo en el swim, podemos dejar todas estas áreas. Entonces, al dibujar en el swim, ya sabemos el trazo. Simplemente lo vamos a completar. De manera que las áreas van a quedar mejor representadas en su geometría y ya aquí directamente en AutoCAD podemos obtener el área. El área relativa a esas áreas. Entonces, dicho lo anterior, previamente yo ya había obtenido el área de sus subcuencas. Aquí está. Y convertidas a hectáreas. Ya sabemos que una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Entonces, simplemente el valor en metros cuadrados entre 10.000 nos da las hectáreas. Entonces, conocido eso, yo puedo saber entonces que la subcuenca 1 tiene un área en hectáreas de 0.149. Ahora nos pide el ancho de la cuenca. Este es un dato algo confuso, pero voy a tratar de explicarlo. Imaginemos que esta es una cuenca. Esta es la cuenca. Su escurrimiento principal es este y descarga aquí. Entonces nosotros tenemos un área, que sería todo lo relleno de este lado, y también tenemos una longitud. No es en sí la longitud del cauce, sino es la longitud, digamos, del punto más alto y más bajo de la cuenca, que a veces sí o casi siempre sí es la longitud del cauce. Ese valor es el que necesitamos. Desde el punto más alto al punto más bajo, ¿qué longitud hay aquí? De manera que el ancho, que viene representado con una W aquí, es igual al área entre esa longitud y nos da cierto valor. Por ejemplo, para este proyecto, imaginemos esta subcuenca que está aquí.
Imaginemos que su punto más largo de recorrido desde el más bajo hasta el más alto, pues es justamente desde el registro anterior hasta este registro. De manera que la longitud es 50 metros. Entonces esta área, 3198 entre los 50 metros, nos debería de dar lo que conocemos como el ancho de la cuenca. Y ese valor que ustedes ya en su proyecto lo calcularán, en este caso ya lo tengo calculado previamente, pues para acelerar. Y aquí está. Entonces para ese ancho yo también calculé previamente esa longitud y dividí el área entre la longitud para que me diera ese ancho. Entonces ese ancho ya lo tengo también aquí. Ya podemos rellenar el valor. Ancho para la subcuenca 1 es igual a 46,88. Ese sí nos los pide en metros. Bien. Pendiente de la cuenca en porcentaje. Este valor, pues hay diferentes formas de calcular las pendientes de la cuenca. Sin embargo, en este proyecto es muy sencillo, porque en realidad el arreglo de rasantes, si nosotros podemos obtener la pendiente que hay de aquí a aquí, es decir, el desnivel 500 menos 499,84 entre esta longitud, nos debe dar una pendiente de 0,5%, o lo que es lo mismo 0,005 adimensional. Entonces, todo está así, arreglado con una pendiente de 0,5. Entonces, para no complicarnos, todas las pendientes de la cuenca, pues va a ser la misma pendiente que tiene todas las vialidades en general. Entonces, por eso yo aquí asigné que la misma pendiente es la misma. En porcentaje, esto es 0,5%. Entonces, justamente está asignado así, 0,5%. Bien, porcentaje de impermeabilización. Este valor también es interesante, digamos. Vamos a, vamos a hacer vamos a regresar al mapa de AutoCAD. Visualicemos esta cuenca. Esta cuenca, en su mayoría, podemos decir que desde aquí, todo esto, y hasta aquí, todo lo que está aquí adentro, déjalo cambio de color, todo esto, sin considerar el área municipal, va a estar plenamente urbanizado. Son casas, es pavimento, la mayoría va a ser impermeable. Cuando es impermeable significa que la mayoría del caudal que caiga sobre esta área va a escurrir. Nada se va a absorber en el suelo. O bueno, una parte muy pequeña se va a absorber en el suelo. Generalmente para esas condiciones tan urbanizadas se les da un coeficiente, digamos, 0,80, 0,90% de impermeabilización. Es decir, que el 10, el 15 o el 20% sea lo único que va a quedar absorbido o retenido en la urbanización y el resto, el 80-90%, va a escurrir directamente. En cambio, en las áreas municipales o áreas verdes, pues aquí sí se tiene mucha absorción y poca escurrentía o poco escurrimiento. Entonces aquí el coeficiente, digamos, de impermeabilización, pues ya es un coeficiente menor, algún 30, algún 40%. Entonces, cuando son cuencas así, combinadas, por ejemplo, la cuenca 1, perdón, el área 1 tributaria, que toda es plenamente urbanizada, toda, no hay nada de área verde. Aquí sí podemos asignarle ya directamente un coeficiente de 0,90 o 0,80, ya sin problema, porque no hay área verde. Entonces aquí nos vamos a la tabla y en área impermeable para la subcuenca 1, que está totalmente urbanizada, vamos a irnos a un punto crítico 90%. Ahora la 2, para la 2 que está combinada, se debería obtener un coeficiente ponderado. ¿Cómo se obtiene el coeficiente ponderado? Pues es sencillo, a ver si lo entienden aquí rápido. Para el coeficiente ponderado, digamos que de un área total, yo tengo esta parte, área verde, y la otra parte la tengo como área plenamente urbanizada. Entonces, a lo mejor permítame, a esta área yo le asigné un porcentaje de impermeabilización del 90% y a esta a lo mejor un 40%.
Entonces, la forma de calcular un coeficiente único sería multiplicar esta área por este coeficiente más esta área por este coeficiente y el resultado de esa suma entre el área total de la cuenca. Y nos daría ya un coeficiente ponderado que está considerando la evaluación de los diferentes elementos o materiales que hay dentro de la cuenca. En este caso, no vamos a calcular cada coeficiente ponderado, pero lo repito, el área municipal por su relativo coeficiente más el área urbanizada por su respectivo coeficiente. La suma de esas dos multiplicaciones entre el área total nos daría un coeficiente único. Entonces aquí vamos a hacerlo más sencillo, vamos a hacerle un coeficiente aproximado. Si esta es punto .90 y está plenamente urbanizada, esta predomina también lo urbanizado, una pequeña área, vamos a asignarle un 75%. Ahí quedó. Bien, nos vamos con la 3. La 3 ya no hay problema, es totalmente urbana. Entonces queda igual en 90%. La 4, la 4 es de este lado. Esta también es totalmente urbana. Entonces también la ponemos 90%. La 5, totalmente urbana, no hay problema, 90%. La 6, la 6 sí tiene urbano y creo que es un poquito más. No, vamos a poner igual que la que hicimos con la 2, un 75%. Es una estimación así a ojo, no lo estamos haciendo con precisión, pero se puede hacer con precisión. La 7 es totalmente urbana, entonces 90, perdón, esto es aquí, 90, y también la última es 90. Como podemos ver, esta última todo es urbano. Entonces podemos regresarnos al programa y definimos que para la subcuenca 1 el porcentaje de impermeabilización o del área impermeable es un 90%. Entonces aquí le ponemos 90%. Esto, bueno, ahora nos dice el coeficiente de rugosidad de Manning para el área impermeable y también el coeficiente de rugosidad de Manning para el área que es permeable. Es decir, por ejemplo, nos regresamos aquí al caso de esta 2. Dice, dime el coeficiente de Manning que vas a utilizar para el área que es impermeable, toda esta que está urbanizada. Y dime el coeficiente de Manning que vas a utilizar para la que no es impermeable, es decir, que es permeable. Entonces, para eso nos podemos ir otra vez a la tabla que ahorita les había mostrado, esta de Manning. Por ejemplo, todo lo que no es, lo que está urbanizado podría ser un asfalto liso y podríamos decirle que le ponemos un 0.011 de coeficiente de rugosidad y en cambio para lo que es un pasto natural o hierba, que es el área municipal, pues aquí varían los coeficientes. Aquí se muestran relativos. O a veces cuando no queremos ser tan críticos como esos valores tan altos, podemos ponerle la superficie escombrera, que es el 0.024. Entonces así se puede jugar seleccionando el material que queremos. Vamos a irnos así a términos sencillos. Todo lo que sea urbanizado vamos a ponerle 0.011 y a lo que no sea urbanizado, o sea, lo que es permeable, un 0.024. Entonces, aquí a todo lo vamos a poner parejo. 0.011 en impermeable y un 0.024, perdón, 0.024 lo que es permeable. Entonces, si nos vamos al programa de nuevo, ponemos que es aquí es 11 y para el permeable 0.024. Muy bien. Estos valores no los vamos a considerar. Yo sugeriría ponerlos en cero. No están asociados a lo que estamos realizando. De hecho, hay uno que, bueno, en este caso no se lo voy a complicar porque pues no es parte de este ejemplo y explicar más datos pues simplemente es meter más información que los puede confundir. Entonces nosotros terminamos hasta aquí, hasta ese valor. Pero eh, si nos vamos aquí también vamos a considerar la infiltración. Nosotros vamos a utilizar el método del número de curva. Entonces nos pide que ingresemos un número de curva
para esa cuenca para poder calcular la infiltración. El número de curva, también el manual del SWIM, nos da estas tablas. Vamos a ver, nos da estas tablas donde viene el tipo de material o descripción del suelo, el tipo de suelo y ahí podemos seleccionar un valor. Para conocer el tipo de suelo, ya sea A, B, C o D, también nos da esta tabla, que debemos encontrarla, tipo de suelo, es esta que está aquí, donde podemos leer a qué se refiere con suelo tipo A, tipo B, C y D. En este caso vamos a seleccionar el D, donde nos dice que es alto potencial de escorrentía, es decir, que es muy baja la infiltración, mayormente es todo urbanizado, entonces 90%, pero ahí ustedes pueden leer conforme sea su suelo y seleccionar qué es el suelo que más se ajusta a lo que ustedes están trabajando. Nosotros vamos a seleccionar el tipo D, entonces conocido el tipo D, nos vamos a esta y vamos a buscar las zonas residenciales. En este caso, o pavimentos, sí, podría ser zonas residenciales o pavimentos, pero como es una combinación de casas y pavimento, podemos poner en residencial. eh, que el área circula entre pues sí, entre como los 2000 metros cuadrados en promedio, digamos. Aquí están las áreas. Ahí está. Hay unas que superan los 2000, pero hay unas inferiores a 2000. Entonces, bueno, yo diría que como, sí, entre 2000 y 4000. Vamos a ponerle 2000. Entonces, para el tipo de suelo D es de 85. Entonces, ese va a ser nuestro número de. Regresamos al programa, ponemos aquí 85. La conductividad dice que se va a ignorar, entonces le podemos poner 0. Y aquí eso es importante, que es el tiempo de secado. Eso se refiere a que una vez que llueva, ¿cuánto tiempo tardará la lluvia en secarse? Generalmente hay un rango entre 2 a 14 días. Vamos a ponerle unos 5 días. Esto ya puede ser un valor que a lo mejor les den, a un valor que ustedes conozcan en alguna investigación o algún requerimiento. Entonces puede ser variable. En este caso vamos a ponerle 5 y así queda. Entonces esta cuenca ya está completamente eh, llena conforme a lo que necesitamos. Y así vamos a hacer con el resto de las subcuencas. Voy a hacer un corte, bueno, voy a rellenar la información para la subcuenca 2. Posteriormente hago un corte en donde ya todas las subcuencas van a estar asignadas. Entonces, subcuenca 2, doble clic. Vuelvo a lo mismo, trabaja con la lluvia 2, la única que tenemos, se conecta al registro 2, el área en hectáreas. Me voy aquí y el área en hectáreas es de 0.32. Ya está. El ancho de la subcuenca 2 es de, déjame ocultar esta columna, 70.19. La pendiente, quedamos en que todas iban a ser de 0.5. El porcentaje de impermeabilización, si no me equivoco, es de 75. El coeficiente para la zona impermeable es de 0.011 y la permeable es de 0.24. 0.024. Aquí le ponemos 0, 0, 0. Aquí vamos a modificar que el método que vamos a utilizar es el del número de curva. Y la curva vamos a dejar una única de 85. Aquí 0 y aquí 5 días para el tiempo de secado. Muy bien. Entonces ya asignamos igual para la cuenca 2. Y así nos vamos a ir con todas las cuencas. Voy a hacer un pequeño corte y ya regresando ya están todas las subcuencas con los datos debidamente llenados. Bien, ya están todos los datos ingresados de las subcuencas. Si doy clic a la 4, por ejemplo, aquí está su área, su ancho, sus coeficientes, su porcentaje de impermeabilización. A la 8, ahí está igual sus datos. Vamos a continuar con el ingreso de los datos de los registros o pozos de visita, es decir, los R1, R2. Si le doy doble clic al R1, pues me da coordenadas que ya sabemos que no influyen. Eh, en este caso, yo ya tengo aquí datos de lluvia. Esto es relativo a que si yo quiero ingresarle un gasto directo
a los diferentes registros. En este caso no, porque yo ya tengo asignado un valor de lluvia para una cuenca específica que va a ingresar al registro. Entonces no es necesario ingresarle un caudal adicional. Eso sería, por ejemplo, de que además de la lluvia, algo más esté conectado que descarga ahí. Entonces en este caso se le ingresaría un valor de caudal en esta zona de acá. Pero pues para nosotros no es necesario ingresarlo. Los únicos valores que necesitamos ingresar son estos dos, este y este de aquí. Este hace referencia a la elevación que va a tener el registro en su cota baja, es decir, en su cota de arrastre. Y esta hace referencia a la profundidad máxima que va a tener el registro. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un dibujo, vamos a imaginarnos un pozo, un registro pluvial. Vamos a imaginar así un registro pluvial, en donde arriba pues pasa una vialidad. Y el plano que nosotros estamos trabajando nos dio esta rasante, esa parte de arriba. Nos dio ese nivel, bueno, lo voy a poner así como lo tenía en el plano, este nivel de rasante en este punto. Es decir, nos dio el nivel que hay sobre la vialidad, en la parte más alta del pozo. Pero nosotros nos están pidiendo esta de aquí. Esta se ingresa aquí. Y nos están pidiendo también la profundidad máxima que va a tener este pozo. Esta va aquí. Bien, ¿qué valores tengo yo? Pues yo nada más tengo estos valores de acá arriba. Son esos que estamos viendo aquí en el plano. Entonces vamos a regresar al plano. Aquí está, por ejemplo, para el registro 4, tengo que su nivel de rasante es 499,83. Sin embargo, no sé ni la cota de fondo ni la profundidad máxima del pozo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a esta tabla que tengo aquí. En esta tabla tengo cada uno de los registros y tengo cada uno de los niveles que me dio el plano. Esos niveles que están aquí en el plano. Simplemente los pasé y aquí están. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser proponer inicialmente una profundidad máxima al primer pozo o al primer registro. Vamos a proponer un 1.5 metros de profundidad. De manera que la cota del fondo, pues simplemente sería la de rasante menos la profundidad. Esta sería la cota de fondo que nos está pidiendo el programa. Como toda la vialidad tiene la misma pendiente, entonces yo puedo proponer que mi pozo siempre tenga la misma profundidad. Entonces, si hago esto, puedo obtener todas las cotas del fondo. De manera que el último pozo, este sería el nivel de arrastre. Y la profundidad máxima se mantendría constante de 1.5. Entonces, este es un caso en el que así lo hice y que la vialidad pues era constante, de manera que la profundidad del pozo se podía mantener constante también. Pero hay casos a lo mejor en el que a ustedes ya les van a dar tanto el valor de la cota de fondo como la de rasante, así que ustedes calcularán la profundidad máxima. O puede ser el caso así, que les den una rasante, una profundidad y ustedes calculan la de fondo. Entonces, en este caso así está. Y ya simplemente vamos a irnos al pozo 1, que está aquí. Y el pozo 1 nos dice que la profundidad, la cota de profundidad 498,34. Permítanme. 498,34. La profundidad máxima 1.5. Ahora para el 2, 498,09 y se mantiene constante el 1.5 de la profundidad máxima. Para el 3, 497,86 y la profundidad de 1.5. Con esos niveles de arrastre, el programa va a calcular las pendientes que tienen los diferentes ductos y así pues a realizar el respectivo cálculo hidráulico. Para el 4, 498,33 y 1.5. Para el 5, 498,09, 1.5. Para el 6,
497.82, 1.5, para el 7, 497.63, 1.5 y para el 8, 497.08 y 1.5. Reviso así rápidamente y ahí están asignados. Entonces ya tenemos también los datos de los pozos. ¿Qué nos faltan? Los ductos, es decir, D1, D2. Entonces le doy doble clic en D1. ¿Qué nos pide? Nos pide, en este caso donde dice max depth, se refiere pues al diámetro que va a tener en este caso el ducto circular y la longitud que va a tener el ducto. Esa longitud ustedes también previamente la pueden obtener directamente de aquí del plan. Simplemente, ¿qué longitud va a tener del registro 1 al 2? Pues esta longitud, esta que está aquí, que es de 50 metros. Esos yo ya los anoté aquí. Aquí están. Y voy a proponer inicialmente un diámetro. Ese diámetro se propone inicialmente, pero ya después se puede ir cambiando conforme los resultados hidráulicos. Entonces vamos a proponer que todos los ductos van a ser iguales. Van a tener un diámetro en metros de 0.20 y la longitud inicial, pero la longitud para el ducto 1 es de 50.1077. Vamos a redondearlo mejor a dos decimales. Ahí está, 50.11. Muy bien. El coeficiente de rugosidad es el que asignamos para todo de 0.014 de concreto y son los únicos valores que necesitamos. Para el 2, igual 0.20 y la longitud es de 46.75, el coeficiente queda igual. Para el 3, 0.20, una longitud de 28.74 y queda igual el coeficiente. El 4, 0.20, 48.63. El 5, 0.20, 53.81. El 6, 0.20 y 38.43. El diámetro, como estás viendo, son de 20 centímetros. Es un ducto aproximado de 8 pulgadas. Y 54.51. Muy bien. Entonces, hasta ahorita, de lo que llevamos, ya tenemos asignado todos los valores que necesitamos para hacer la modelación. En el siguiente video vamos a correr el programa y vamos a analizar resultados.